quiero hacer un podcast de entrevistas, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Para que sea una entrevista más del montón? ¿O cómo quieres plantear un podcast de entrevistas? Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. La magia de producir podcast, hoy con Fausto García Calderón. Bueno, estamos aquí en Esfera Pública Podcast, en esta serie de comunicación que estamos haciendo desde el Politécnico Gran Colombiano, con el apoyo de Sala Contacto, una producción de Artículo 20 Lab, y hoy con un invitado especial, como siempre también, que tenemos acá en esta serie de comunicación y periodismo, donde vamos a hablar sobre muchísimos temas. Vamos a hablar sobre fake news, vamos a hablar sobre podcast, que es el tema del día de hoy, sobre producción de cine, producción de televisión, muchísimos temas, comunicación estratégica, todos esos temas que tienen que ver con la comunicación y el periodismo de una manera pedagógica para que todos podamos comprenderlo. Estamos hoy con Fausto García Calderón, él es un periodista de la Universidad Central, quien nos acompaña y aceptó esta invitación, locutor, productor de contenidos en radio, productor de podcast. Bueno, vamos a dejar que Fausto sea el que nos cuente un poco más sobre su vida, pues son 10 años de experiencia que tiene fundamentalmente en la radio. Vamos a ver qué nos dice él. Fausto, bienvenido. Profesor Arturo, muchas gracias a usted, a la universidad, al Politécnico Gran Colombiano. Un pequeño paréntesis antes de empezar a estudiar comunicación social y periodismo. De la baraja que tenía en mis manos estaba el Politécnico Gran Colombiano. No se dieron las cosas, siempre fue como un referente, o es una universidad de la que siempre se habla cuando uno quiere estudiar periodismo, y qué bueno de alguna u otra forma estar acá, en esta sede. Bueno, pues no se dio en su momento, pero aquí está, sí. Como invitado, pero bien, sí. válido. Muy bien. Bueno, Fausto, nosotros tenemos este podcast para hablar sobre comunicación y hoy quiero hablar contigo sobre cómo se hace un podcast. ¿Cuáles son las diferencias entre hacer radio y podcast? Digamos, hay muchísimas preguntas y para que sea muy pedagógico yo le pregunté a algunos amigos que no tienen que ver con el mundo de la comunicación y el periodismo que me dijeran sobre preguntas que quisieran hacerte. Y entonces van a estar en esa conversación que vamos a tener de media hora más o menos, de 40 minutos, donde vamos a hablar sobre esto. Cuéntanos un poco tu vida profesional alrededor del podcast. Bueno, de manera resumida, yo llegué a Radio Nacional de Colombia en el 2013 a realizar las prácticas de la universidad. Tuve la oportunidad de quedarme. Cuando uno llega a la radio, digamos que el primer contacto como estudiante en práctica siempre es la producción, asistente de producción de algún programa, y de ahí en adelante empieza uno a empaparse y da el salto, digamos que al aire. Esos contenidos, ese tiempo fue creciendo, me vinculé a la Radio Nacional de Colombia, asistente en la jefatura de producción. Entonces todo ese camino como que me fue llevando a contenidos, cuando se dio la oportunidad de estar como coordinador de podcast. En un momento en que la Radio Nacional de Colombia empezaba a hablar de podcast, empezaba a acercarse al mundo del podcast, a la creación de contenidos, a abrir un espacio en su página web radionacional.co, a una pestaña de podcast, y empezar ese tema de la producción. Estuve aproximadamente 2 años en ese crecimiento, aprendiendo también porque era un producto nuevo, era algo de lo que hasta ahora se empezaba a hablar en Radio Nacional. Eso fue aproximadamente en el 2014, 2015. Si bien los podcasts ya empezaban a tener un auge desde el 2004, 2005 en su creación, digamos que Radio Nacional de Colombia llegó 9, 10 años tarde. Ajá. A ese tipo de productos. Pero inicialmente se hablaba, o muchos medios, muchas personas lo que hacían era coger el audio de lo que pasaba en radio tradicional y lo subían. Si bien eso cuenta como audio a la carta, no es un podcast como tal, donde el podcast, que es un formato, se piensa, se produce, se cocina una idea, se mira en qué tipo de narración se quiere hacer, si es a modo de una entrevista, una crónica, una investigación, con unos elementos más de paisaje sonoro. O sea, todos esos elementos ya uno los empieza a construir, a cocinar, para tener el producto final, que es un podcast. Ahí empezó mi vinculación, a escuchar,
a leer, a tener ciertas conversaciones, a desligarnos un poco de ese lenguaje tradicional para que los productos no sonaran en la página de Radio Nacional de Podcast como si fuera radio tradicional, como si fuera un producto de radio hablada, que no se sintiera como que cogimos este fragmento y lo subimos a la página. Si bien uno se encuentra en Spotify muchos contenidos de radio hablada que tienen mayor reproducción que otros podcasts pensados y construidos como podcasts, son válidos. Pero es otro tema, el tema del podcast. Hay como una línea a veces delgada, ¿no? Entre esa producción radial, digamos, que se venía haciendo cotidianamente antes y esto del podcast, pero yo creo que de pronto es por el mismo desconocimiento que tenemos que no logramos percibir algunos puntos claves. Yo recuerdo, Fausto, y me corrige si estoy equivocado, que los primeros podcasts o cuando se hablaba de podcast se hablaba de productos muy cortos y que sean fáciles de escuchar muy rápidamente. Pero eso se fue, el podcast tiene vida, el podcast se ha transformado también. Muchísimo. Y el tiempo, su duración, depende también de las tendencias. Hay estadísticas, estudios, informes que van saliendo anualmente. Hay una comunidad muy respetada que es podcasteros. Digamos que ellos son los que nos marcan o nos dan visión y nos acercan al panorama del consumo. ¿Cuáles son los productos que más consumo están teniendo? ¿Cuál es el tiempo de productos, el tiempo de podcast que la gente está seleccionando, que tiene como preferencia? ¿Cuáles son los temas? ¿En qué países se está consumiendo más? Entonces, digamos que ese trabajo que ha venido construyendo esta comunidad de podcasteros, que es valiosísima porque sin eso no tendríamos también como ese referente o no tendríamos también como claro ese camino de seguir. Y el tiempo es válido desde todas las aristas donde uno lo quiera ver, profesor, porque dicen, no, que haga un podcast de 5 minutos, no, que de 10 minutos, que de 15 minutos. Lo que yo siempre digo, sí, claro, uno debe tener como referencia las tendencias, lo que me están marcando también los algoritmos de plataformas como Spotify, y demás. Pero el tiempo, lo que yo siempre le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de conversar es, justifíqueme el tiempo. Si usted me dice que mi podcast o que su podcast va a ser un podcast de 20 minutos, justifíqueme esos 20 minutos. Claro. No es hacer un podcast de 20 minutos porque sí, o no es hacer 3 preguntas y que las 3 preguntas duren más de 7 minutos. Ah, no, pues ahí yo completo un podcast de 20 minutos. Pero justifíqueme esos 20. O no, mi producto voy a construir un podcast de 5 minutos. ¿Por qué lo voy a hacer de 5 minutos? Porque yo creo que ese tema lo puedo desarrollar en 5 minutos y queda claro. ¿Y cuál es el mensaje que vas a ¿Y cuál es el mensaje? Listo, válido. Como hay unos entrevistas que son válidos también, 1 hora. Difícilmente yo escucho un podcast de 1 hora, pero puede que el contenido lo valga. Entonces eso también es, digamos que es negociable. El tema del tiempo. Hay podcast de un solo capítulo y hay podcast de series, ¿cierto? Sí, exactamente. Hay series. Pongo el ejemplo del trabajo que estamos haciendo en Radio Nacional de Colombia. Lo conversábamos antes de iniciar esta grabación, profe. Y es el podcast más reciente que estamos con Radio Nacional de Colombia, que estamos produciendo, es Especies, un mundo biodiverso. Cada mes tenemos una temporada. Iniciamos hace dos meses y va hasta noviembre cuando nos conectamos con la COP16. Definimos unos temas, cada tema es una temporada y cada temporada se maneja en un mes. Y cada temporada tiene 3 episodios. La temporada de junio corresponde a desarrollo versus impacto. Más adelante viene una temporada que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está enlazada con el cuidado de la biodiversidad. Esa es una opción. Como hay podcasts que pueden ser de un solo episodio y no más, y ahí finalizó. Y pueden crearse otros. Entonces es válido, uno puede jugar como con esa diversidad, no está casado solo a un trabajo como si sucede en radio tradicional a veces. Así es. Me presentas una noticia y ya mañana es otra noticia y adiós. A no ser que la noticia tenga tanta información que merece una investigación. Pero muy poco, en la radio tradicional hay poco espacio para desarrollar contenidos de más de 15, de 20 minutos, por la demanda y por la rapidez y por la misma forma en que está concebida la radio. Yo creo que hay diferentes rutinas para hacer podcast, pero digamos, ¿cuál sería la forma de producir un podcast?
Dependiendo del contenido, de cómo quieras contar el contenido. Si es una entrevista, digamos que el trabajo, sin demeritar lo que está detrás de una entrevista, antes de sentar al personaje, hay una investigación previa y se da la entrevista y ya, y así salió. O habrá que hacer edición, pero de detalles mínimos. Pero si yo voy a construir un podcast de investigación, de reconstruir una historia, debo hacer entrevistas, debo desplazarme al lugar, debo hacer grabaciones del paisaje sonoro, luego pasar a descargar todo el material, a sacar los fragmentos, a hacer el pietaje, a escribir el guión, a hacer una grabación, escuchar primero la voz en off, ver si la voz en off que escribí en ese libreto, si la narración va de la mano con los audios que van a acompañar, si el sonido ambiente lo requiere, armo un esqueleto, pego las voces, miro si la narración tiene coherencia o si en algún momento me saca como de la narración. Entonces, dependiendo de la forma en que yo lo quiera construir, asimismo me lleva tiempo de construir y llegar al producto final, que es un podcast. Yo siempre hago esta referencia y pongo esto como ejemplo. Yo veo al podcast como un rompecabezas de piezas sonoras. Y es como si estuviéramos construyendo un rompecabezas de imágenes. Mi rompecabezas puede tener 100 fichas. Y yo las puedo poner y puede que una no me encaje, pero encuentre como medio encajarla y la pongo a la fuerza. Y muy seguramente al ver ese rompecabezas de 100 imágenes por una, digamos que puedo entender el rompecabezas. Y digo, hay una que no me cuadra, pero entiendo la imagen. Lo mismo pasa con el podcast. Y yo lo concibo así, un producto de un rompecabezas, como si tuviera piezas sonoras. Puede que alguna no me encaje y la dejo ahí, por pereza o porque voy a dejar ese fragmento ahí. Puede que ese fragmento no me saque de la historia. Pero si logro hacer de que esas piezas sonoras encajen perfectamente, tengo un buen producto. Y un buen producto es que la persona que esté escuchando el podcast esté conectada desde el segundo 1 hasta el final del podcast y nunca se desconecte. Ese es construir un buen rompecabezas sonoro. ¿Es un formato o es un género? Porque ahí uno entra en una duda, por ejemplo, en aquellos podcasts que tienen un ejercicio de investigación donde quieren hacer sentir al oyente en la... ahora los tecnológicos dicen al usuario, ¿no? En la vivencia del episodio, pues uno encuentra que es lo que sería una crónica normalmente. Entonces, yo he escuchado a muchos que dicen es que es otra forma de hacer radio, pero resulta que los contenidos son parecidos o al reportaje o a la entrevista o a la crónica. ¿Y cuál es el quid del asunto? Es un formato en el sentido que yo lo puedo descargar. Yo decido en qué momento lo escucho, como una serie. Uh-huh. Si pauso en algún momento y mañana sigo escuchando el episodio, o si acabo el episodio y es una serie que estoy escuchando y mañana escucho el otro episodio. Eso no pasa con la radio. Eso no pasa con la radio. Hasta cuando llegó audios a la carta, que suben el programa a la página. Pero eso no pasa con la radio tradicional. El programa que a ti te gusta de la radio tradicional, sea el que sea, pongámosle el horario a las 2 de la tarde, si no lo escuchas a las 2 de la tarde, te jodiste. Ajá. O hasta hace unos años te jodiste y uno se enteraba de lo que le podían decir los amigos o quien escuchaba ese mismo contenido. Pero es formato en el sentido de que yo decido en qué momento lo escucho. Y se puede distribuir. Es como si fuera una masa, que yo la manejo. Yo le doy la forma, yo miro en qué momento paro, la escucho, le doy la forma, la cargo en el bolsillo y me la llevo para donde quiera. En ese sentido, viene siendo un formato. No es radio tradicional, por eso mismo que decimos. Yo ya decido cómo lo produzco. Y el otro elemento corresponde, profesor, a que la radio tradicional va a la carrera, va a 1000 por hora, formatos largos no se permiten. Las noticias en la radio son contadas de una manera acelerada. Uno hace referencia a los avances de la hora de los noticieros y van rápido. Te venden noticias de 40 segundos y pase a la otra noticia. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio de avances de la hora de 5 minutos. Como hay otra emisora comercial que solo lee cada hora o cada media hora lee titulares.
En los otros bloques desarrollan ya lo que es la entrevista, la profundidad de la noticia, pero cada media hora te vende titulares. Digamos que con ese titular, en radio tradicional, digamos bien, tengo el contexto de la noticia, que hay un bloqueo de vías en Riohacha, por X o Y motivo. Listo, tengo eso en la noticia. Sobre eso yo puedo hacer un podcast. ¿Cuál es el bloqueo? ¿Por qué están haciendo el bloqueo? ¿Quiénes están haciendo el bloqueo de esa vía? ¿Quiénes y durante qué tiempo o durante cuánto tiempo, cuántos años vienen haciendo el bloqueo? Ahí hay una investigación. No es que en el bloqueo siempre hay niños. ¿Cómo así que en el bloqueo siempre hay niños, hay menores de edad? ¿Dónde están las autoridades competentes para impedir que niños estén en un bloqueo, en un espacio que no corresponde? Ahí ya hago una investigación y ya la puedo desarrollar como un podcast. ¿Que la puedo desarrollar a modo de investigación? Sí, lo puedo hacer. A modo de dramatizado, pues sí, lo puedo hacer también. ¿Que puedo coger esa historia y convertirla también y contarlo en un paisaje sonoro? Entonces ya hay muchas formas más para desarrollar y no estás limitado al tiempo. Antes de iniciar la entrevista me contabas de, digamos, algunas formas de enganchar. Decías que la pregunta es una de ellas. ¿Cuáles otras has experimentado y crees que son claves para que alguien que sea novato haciendo podcast empezara a utilizar? Yo siempre he dicho que una de las formas que más conectan con el usuario, en este caso, hablando de podcast, que más pueden conectar con el usuario, quien está escuchando, es conectar con esa inquietud. Cuando uno llega a escuchar un podcast, es porque quiere aclarar alguna inquietud o quiere saber sobre algo que le llama la atención. ¿Qué mejor que trasladar a ese usuario, a quien está escuchando ese podcast, al lugar en donde se está desarrollando la historia o en el lugar que uno quiere recrear con la historia? Juegue con esa narración. Imagínese que está en el departamento de La Guajira, en la parte más alta que tiene Colombia, caminando a 40 grados en el desierto. Imagíneselo. Tiene sed, ¿cierto? 2 de la tarde. Mira a la izquierda, no encuentra nada. Mire a la derecha, absolutamente nada. Si está en lo más alto, en Punta Gallina, ¿qué ve enfrente? El mar. Pero no puede tomar de esa agua, ¿cierto? Eso mismo le sucede a las comunidades indígenas del departamento de La Guajira. Así empieza esta historia. Eso es distinto de contar: en el departamento de La Guajira sigue la problemática de agua potable, donde están los carrotanques parqueados y el suministro no puede llegar por temas de corrupción, X o Y situación. Este último ejemplo que puse es la forma tradicional de una noticia. Sí, muy noticiosa. Pero la otra ya me empieza a conectar. Carajo, 40 grados y estar caminando por La Guajira sin una gota de agua potable, y a lo último ver en Punta Gallina el mar, pero no poder consumir de esa agua. Hay que ser creativo para hacer podcast, entonces. Hay que ser creativo. Y lo que hablábamos hace un momento, muchas veces dependiendo del producto, uno se encuentra con el desarrollo de un tema que es complejo, que muy difícilmente uno lo puede sacar de los tecnicismos. Pues así como el podcast te permite devolver, y si estás escuchándolo en Spotify, creo que tiene 10, 15 segundos para adelantar o devolverse los 15 segundos, pues juegue con ese elemento. No, lo hablábamos hace un momento. Si está explicando algo sobre ciencia, una investigación, que el tema de electrodos, de implantes en el cuerpo humano para que personas con cuadriplegia puedan volver a caminar o puedan tener sensibilidad en algunas partes de sus cuerpos, muy seguramente ese tema de electrodos, de conexiones del sistema nervioso, médula espinal, como que uno lo abruma: uy, no estoy entendiendo este tema. Pero si uno le dice: tranquilo, devuelva el podcast, listo, no lo quiere devolver, le voy a volver a explicar. O una forma muy sencilla: el sistema nervioso, siempre uno le dicen que el sistema nervioso es como si fuera un cableado, el sistema eléctrico de algo. Imagínese unas redes, el sistema nervioso, la planta central. Si uno corta el cable de la planta central, ¿qué sucede?
se va la electricidad para todo el edificio, que muy seguramente es donde usted vive, en unos apartamentos. Imagínese que cortan ese cable principal. Algo similar pasa con la médula espinal. El sistema nervioso se vuelve loco y es muy difícil conectarlo. Así pasa con el sistema nervioso. ¿Les quedó claro? Un poco complejo, ¿cierto? Sigamos con esta historia. Es una forma de jugar y de interactuar también y de meter al usuario que está escuchando ese producto. Y eso en radio tradicional como que se ve muy poco. O a veces en la radio tradicional nos da miedo dar ese salto. Y fundamentalmente en ciencia, ¿no? Que es un tema complejo. Entonces, Fausto sabe eso porque hizo Póngale ciencia. Póngale ciencia, ahí en la Radio Nacional. Sí, y todavía está en Spotify y en la página están disponibles los episodios. Fueron 11 episodios más o menos que hicimos con ese podcast que nació en pandemia y estuvo hasta el año pasado, hasta diciembre. Hablabas de las regiones ahora, y digamos, nosotros tenemos la oportunidad, tú tienes en Radio Nacional la oportunidad de tener los equipos necesarios para hacer un podcast. Nosotros desde la Universidad del Politécnico también tenemos equipos que nos permiten, digamos, buscar la calidad. En las regiones, ¿cómo se hace? Has sido talleristas en regiones, has trabajado con reporteros y periodistas en las regiones. ¿Cómo hacer un trabajo de calidad sabiendo que ellos tienen el celular? Con un celular se puede hacer. Y más cuando está esa limitación de los equipos. Pero digamos que esa limitación de los equipos, esa brecha, ya está más pequeña. ¿Qué pasaba hace 30 años? Por no irnos más lejos. Quien quisiera trabajar un producto sonoro, si no tenía una radio tradicional o acceso a una radio tradicional, pues hasta ahí quedaba su idea. Pero ahora con plataformas, hasta crear una cadena de WhatsApp. Puede que yo ni siquiera suba mi podcast a una plataforma por X o Y motivo, porque no puedo, o todavía estoy en producción o en diálogos para que una plataforma me abra el espacio. Yo he tenido la oportunidad de ir a varias regiones del país a compartir algunos talleres de podcast de la mano de Acdivoca con su programa Juntanza Étnica, comunidades afro y comunidades indígenas del país. El más reciente fue en Leticia, en el departamento del Amazonas, a comunidades indígenas para crear productos donde el papel de la mujer pueda ser visible a través de su memoria, de su historia y de su ancestralidad. Y yo les he dicho, creen un podcast y lo comparten por WhatsApp. Eso ya es crear comunidad, que su producto pueda estar en otros territorios sin necesidad de una radio tradicional. Con el celular lo pueden hacer. Claro que ya para editar sí se necesita el computador, un programa, pero en el celular se pueden hacer cosas. Y cosas tan sencillas como desde la grabación. No, es que no tengo un micrófono profesional, no necesito un micrófono profesional. Hágalo desde el celular. Pero es que se escucha mucho sonido ambiente. El sonido ambiente me lleva a explicar lo siguiente. En la radio tradicional a uno le decían no puede aparecer ningún sonido de fondo en una entrevista. Y así estuvimos durante muchos años. Pero si yo voy al Caquetá, voy a entrevistar a una comunidad indígena, ¿cómo voy a meter al indígena a una cabina de radio y apartarme del sonido ambiente que está a su alrededor y que hace parte de su territorio? Ese sonido ambiente también me cuenta. Entonces, una cosa es que el sonido ambiente no aparezca. No, eso no. El sonido ambiente también relata y me traslada al lugar. Y otra cosa es que el sonido ambiente esté por encima de la voz del personaje. Eso sí se debe manejar. La voz principal es la del personaje, pero que el sonido ambiente esté, pues debe estar. Hay que jugar con eso. Claro, es el contexto también del personaje. El contexto también cuenta. Entonces, y yo les ponía el ejemplo, les compartía algunos recursos que yo lo he usado en algunos viajes que he tenido la oportunidad de hacer cuando voy simplemente con el celular y hay mucho ruido, necesito alejarlo un poco, o cuando voy a grabar mi narración, estoy en la habitación dentro de un closet, recurrir a una prenda que llevamos todos, una media. Póngale la media al celular. Ajá. Y digamos que ahí no me la sabía. Mejora un poco el sonido. Si no tiene la espuma del micrófono,
pues ahí mejora un poco el sonido. O arme una cueva con las almohadas de la cama y ahí mejora un poco el sonido. Entonces, si vamos a esos recursos, queda por fuera el mito de que necesito un micrófono profesional para hacer un producto, para hacer un contenido sonoro. Eso ya no. Si uno tuviera que enumerar como esas condiciones de un buen podcast, ¿cuáles serían esa listica? Condiciones, buen sonido, y cuando digo buen sonido es que por lo menos la voz de mi invitado, de mi invitada, de mi personaje principal esté clara, se escuche, sea agradable, que si hay sonido ambiente, que ese sonido ambiente no lo opaque. Eso, no meter música por meter música, que ese es otro error. Y vuelvo a lo mismo, al rompecabezas. No es incluir una canción por incluir, es que esa canción esté relacionada con mi historia, que esa canción también me cuente algo, que esa canción tenga una intención y que los sonidos con los que yo quiera ambientar mi historia tengan una intención. No es lo mismo el amanecer en el parque principal de Armenia, en la plaza principal, no es lo mismo que grabe el mismo espacio, a la misma hora, en el parque principal de Leticia. Son sonidos distintos, pero muchas veces, o cuando estamos empezando en este tema de construir historias sonoras, decimos, ay, voy a bajar de internet el sonido del amanecer, el sonido de los pájaros, y resulta que el sonido de los pájaros es distinto como si yo estuviera en el Parque La Florida, saliendo por la 80, localidad de Engativá. Creo que alcanza a ser localidad de Engativá, el Parque La Florida. Sí. Al Parque de las Aves de Villavicencio. Es distinto. Para alguien que esté escuchando la historia, puede que eso pase desapercibido. Pero si yo empiezo a identificar mi producto con esos detalles, le doy valor. Un valor mucho mayor. Y esos son los detalles que deben tenerse en cuenta. No es ir al territorio y grabar al campesino, al líder indígena. Es grabar los sonidos que componen su vida del día a día. De los sonidos que lo acompañan en su atardecer. De los sonidos que acompañan y que conforman la rutina del campesino cuando va a sus cultivos de pan coger. Son distintos. El roce de los árboles, de los arbustos, de sus cultivos, con su ropa del campesino que está en los cultivos de caña, eso genera un sonido. Ese sonido debe grabarse y con ese sonido se debe ambientar. Uno decía en fotografía que es pintar con la luz, aquí es pintar con el sonido. Es exactamente igual. En radio tradicional, ¿qué pasa? Uno escucha los informes cada hora en la radio tradicional y las noticias deben contarse de manera rápida. Sí. Cuando el periodista tiene la oportunidad de grabar el informe, no hacerlo en vivo, desde el lugar de la noticia, Carlos Pérez, cuéntenos cuál es la situación en la Plaza de Bolívar, qué está sucediendo en la Cámara de Representantes. Pero cuando le dan la oportunidad de grabar el informe, entonces graba el informe, lo puede editar desde el celular, si no lo hace desde el computador, y le dicen el informe debe durar 50 segundos, pero resulta que él tiene un tiempo de 56 segundos en su informe. Empiece a cortar. No quite contenido, pero a qué le echo mano. Entonces a las respiraciones, a los silencios, a las pausas. Se pierde esa otra información. Entonces ese informe pasa como si lo hubiera grabado un robot. No existen puntos, no existen comas, no existe respiración. Eso fue de un solo impulso y se zampó sus 56 segundos o sus 50 segundos. Tú que estudiaste locución, hay gente que es experta en eso, ¿no? Y lo hace. Corren. Y corren. Sí. Y yo con eso... ¿Pero qué queda? Yo con eso no estoy de acuerdo. Porque sí, sale el producto, pero ¿fue clara la noticia? Puede que una parte de la audiencia la comprenda, pero muy seguramente la persona que no tiene la capacidad de comprender una lectura o una información de esa manera veloz, lo pueda comprender. Ay, ¿qué fue lo que dijo? No me quedó clara la noticia.
pero los silencios también hablan. Y eso es lo que te permite el podcast. Anteriormente, silencio, corte. Pausa, corte. Pero resulta que el silencio también habla. Así como en una cámara, en un trabajo audiovisual, uno está grabando al personaje y el personaje toma impulso porque está recordando, porque la respuesta que va a dar le causa dolor, recordar a su ser querido, o todo lo contrario, va a responder algo y recuerda algo de su vida en algún momento de su vida alegre y arranca la respuesta con una sonrisa. En cámara eso queda y es fácil. Puede que eso lo musicalice, pero si estoy viendo la imagen de mi producto audiovisual, el personaje se ríe y muy seguramente, inconscientemente, si lo estoy viendo, me cause también una sonrisa en una fracción de segundo sin escuchar todavía su respuesta, pero en un producto sonoro, ¿cómo juego con eso? Esas pausas, esos silencios también deben tenerse en cuenta. Siento que están tratando de llevar algo de la radio tradicional a vendérmelo como un podcast. Como un podcast. Es como si la radio tradicional ya no tuviera espacio para una entrevista y quisieran llevarlo a otro formato. A mí me encantan las entrevistas, pero estoy tratando de hacer como una pausa de varios productos. El más reciente que escuché, que fue investigativo, fue el que hizo Félix de Bedut, o bueno, tuvo participación Félix de Bedut con el tema de MG. Sí, lo escuché. De David Murcia. David Murcia. De cómo fue que se creó, cómo fue la niñez de David Murcia, cómo consolidó, digamos, que todo este emporio alrededor de su pirámide, como se catalogó y cómo fue en su momento, y Félix da la narración. Entonces hay una narración que está construida, que se invita a un personaje que es reconocido para que juegue con ese gancho, pero uno escucha esos episodios y hay una investigación de fondo, que muy seguramente para la radio tradicional no hubiera sido atractivo, por cómo está concebida la radio tradicional, pero para el podcast es válido. La musicalización que utilizaron me gustó muchísimo. Y me fijo mucho en los podcasts en cómo están musicalizando. Sí, eso ahora, me y eso tiene interesante. también un componente fuerte. Uno puede musicalizar con sonidos ambientes. La radio pública tiene la posibilidad de pagar anualmente bibliotecas y tener su música, sacar músicas. Pero hay otros trabajos que tienen el músculo financiero, el apoyo, toda la financiación de decir, vamos a contratar músicos para que creen música para este producto. Entonces ahí se encuentra uno de todo un poco. Esas investigaciones, porque yo escuché la de MG, ahora estoy escuchando una que se llama La Cosa Nostra sobre las mafias en España. No, esa bueno. es sobre las mafias en España. Bueno, La Costa Nostra. El libro que se escribió aquí en Colombia con el tema de la familia de los Char. Buen libro. Ese es una buena investigación. Pensé también. que lo han llevado a podcast. No, esta es una investigación que se hizo en España, lo hizo un periodista español sobre las mafias en la Costa del Sol. Uh-huh. Y la musicalización me ha llamado muchísimo la atención porque está muy bien pensada en términos de las emociones que se quieren transmitir. Entonces me parece que es clave y ahí es cuando me siento un poco cuando no hay el músculo financiero para tener a alguien que musicalice muy bien, porque seguramente en otras investigaciones eso permite que esa pintura con palabras y con sonido se haga mucho mejor, ¿cierto? Entonces hoy yo estoy enganchado, estoy al contrario tuyo, estoy enganchado en varios podcasts que los voy escuchando en el vehículo poco a poco. Tampoco me meto de cabeza porque para no irme a ahogar en la escucha de podcast. ¿Se puede vivir de los podcasts hoy en día o todavía no? Algunos pueden vivir. Es difícil. Es complejo decir que un proyecto se puede sostener propio. Hay algunos que están trabajando en eso. Hay unos proyectos que en Colombia están tratando de ser sostenibles. Hace meses no escucho de uno
digamos que una productora, un trabajo que se venía haciendo, Acorde Podcast. No he vuelto a escuchar mucho de ellos. Puede que no esté escuchando mucho de ellos porque el algoritmo me está llevando, Sí. de Spotify me está llevando a otros productos. Pero hasta hace 2 años los tenía como el referente, que estaban ofreciendo contenidos para realizar podcasts, casi que a marcas también. Hace como 4 meses mi esposa me llevó a escuchar algunos productos de economía, pero con historias muy de nosotros, Cotidianas. muy cotidianas. Entonces, el tema de la moda, de los restaurantes, y casi que en el intermedio mencionan a quien lo está financiando o a quien lo está produciendo, pero no te cuentan de entrada que tal marca o X marca es la que está produciendo ese contenido. Y si me cuenta una historia y a mitad me menciona la marca, escucho una buena historia y te compro la marca. Newbank está metido en ese rollo. Entonces yo escucho la historia y en sándwich me meten la marca Newbank y ya me quedo con 2 productos. Es una forma de hacerlo, pero siento que todavía es muy complejo porque si bien la radio pública le está apostando a hacer podcast, siento que todavía falta mucho para que medios tradicionales, medios radiales, le quieran apostar al podcast como tal. Una persona puede hacer un podcast de investigación, Sí. pero si uno se pone a ver contenidos como los de España, los que se están realizando en Podium Podcast, Sí. uno se da cuenta, como Muy El Gran buenos. Apagón. Recuerdo ese que me gustó muchísimo. Digamos que fue una novela, fue una historia creada alrededor de una tormenta solar y cómo el planeta entero quedó sin energía, quedó a oscuras. Son varias temporadas, pero uno se pone a ver, entonces está el director, el libretista, los que acompañan al libretista, la parte de musicalización, los narradores. Entonces, para construir un Editores. producto de esos, casi que si uno hace el símil con la televisión, es todo un elenco. ¿Y cuánto no vale eso? Y que sea un narrador reconocido y actores reconocidos. Crear sonidos, producir sonidos para su serie. Entonces, es bastante, es complejo, pero yo siento que vamos a llegar a un punto en que se va a poder, y hay personas que lo están haciendo, no solo desde la producción, sino desde el acompañamiento de distintas ramas del podcast. Y con esto cierro, profesor, para seguir la conversación. Una compañera que trabajó con nosotros en Radio Nacional, en Radiónica, Laura Obaté, ella trabajaba conmigo en los podcasts desde Radiónica, desde la otra emisora. Ella dio el salto, está ahora entre Estados Unidos, hace unos días estaba en España. Entonces, si uno va a responder particularmente yo puedo vivir del podcast, digamos que sí se está logrando, y ella lo está haciendo y la admiro muchísimo. Fausto, ¿qué espacio tiene el podcast? ¿Qué espacio le queda al podcast de aquí en adelante? Es decir, ¿cómo lo ves hacia el futuro para ir cerrando esta Tiene charla del mucho día de hoy? espacio, tiene todo por delante, tiene toda la creatividad por delante. En cuanto a creatividad, el podcast lo tiene todo. Tienes el tiempo, tienes las plataformas, tienes las historias que quieras contar. Muy difícilmente un podcast es censurado, Sí, es cierto. para no hablar de lo que puede suceder y todavía sucede en medios tradicionales. Y no hablo solo de productos sonoros de la radio tradicional. ¿Y la audiencia es de nicho o hay una audiencia más abierta hacia el podcast o es muy de nicho? Digamos que hay de las dos. Si uno se pone a ver los resultados y el estudio de podcasteros, claramente uno va a encontrar cifras que te van a llevar a los nichos. Tal nicho corresponde a esto. O hay un nicho fuerte que está en podcast de entrevistas o de investigación en cuanto a edades. Y uno puede irse por esas ramas. Le quiero disparar a esto y a esto. Quiero abarcar y quiero cubrir estos nichos. Quiero llegarle a estos nichos. Entonces la baraja está amplia. Por todo, desde la creatividad, el espacio, a quien le quiero llegar, las historias que quiero contar. Una historia
puede parecer mínima. O de una conversación puede surgir una inquietud, de ahí puede salir un podcast. Pero ¿cómo me lo haces atractivo? ¿Cuál es el factor diferencial? Reforma agraria. Pues la reforma agraria es la noticia. O el punto 1 del acuerdo de paz. Que hay X o Y porcentaje que se ha venido cumpliendo desde que se dio la firma. Sí, esa es la noticia. Pero algo debe haber de fondo. Sí. Para que salga un podcast y salga una historia, ya sea un episodio o por temporadas o por distintos episodios, pero algo debe salir de ese punto del acuerdo de paz, simplemente por poner un ejemplo. Yo creo que los nuevos en esta materia, los estudiantes también que quieran hacer podcast, deben escuchar podcast, primero para ver qué se está haciendo. Y segundo, hay una diversidad de temas. Tú nos decías lo de la ciencia, pero hay una cantidad de temas o informaciones o vivencias o cotidianidades que están por contar y que ahí están abiertas para hacer un podcast. Yo creo que por ese lado que los estudiantes pueden trabajar para hacer podcast. ¿O qué crees que es el consejo que hay que darle a los estudiantes? Y se está haciendo, profesor Arturo. Fíjese que si uno mira, si uno navega por Spotify y hace una navegación, uno se encuentra podcasts desde temas personales, contar sus experiencias, cuestiones de humor, Sí. Astrología, superación personal, uno se encuentra de todo. Terraplanistas, ¿no? Sí, entonces los temas están. Que uno quiera llegar a ese tema o que uno quiera tener un factor diferencial en ese tema, lo puede hacer. La radio está. Programas de deportes están. Pero ¿cómo hago un producto distinto o que tenga un punto diferencial a mi programa de deportes? Lo mismo sucede con los podcasts. Sí, hay podcasts de entrevistas. Búsquele la forma y hágalo. Muy seguramente va a llegar. Y eso ya va a ser un factor diferencial a un podcast de entrevistas. Y se puede jugar con todos esos temas. Pero es la práctica. Es la práctica. Es la práctica. Y prueba de error. Me imagino cuando hiciste el primer podcast a hoy, uno a veces mira lo que escribió, lo que hizo y dice, no lo haría hoy. Es más, O ideas que salen del pasado. o las haría de una manera distinta. Y ya que lo mencionas, profesor, mi primer podcast, la historia que construí en principio fue sobre la historia del Teatro Faenza, que hace Ese era el parte, que quedaba al frente, que queda en la quinta. En la quinta, sí. En la quinta con 21. Sí, Sí. de la Universidad Central. De la Universidad Central. Hice esa historia, realicé esa historia y con esa historia tuve la oportunidad de ganarme un cupo para ir a El Salvador a un taller de podcast que se dictaba en El Salvador. Entonces construí la historia del Teatro Faenza. ¿Por qué se llama el Teatro Faenza? ¿Qué historias oscuras estuvieron en una época en el Teatro Faenza? Y me encontré con unos relatos, con unos pasajes muy, muy valiosos y la entrevista la hice dentro del Teatro Faenza. ¿Y dónde encontramos ese podcast? Debe estar en la página de Radio Nacional de Colombia. Estoy segurísimo que ahí está y fueron 2 episodios. Y alguien me dijo, no haga la entrevista en el Teatro Faenza porque le va a quedar el eco. Yo, pues es que eso es lo que necesito, claro. El eco del Teatro Faenza. Y cuando esté la persona ya, cuando la está entrevistando, le voy a poder preguntar por el Teatro Faenza, qué pasó en estos pasillos, por qué esto está ubicado de la siguiente forma. Si lo hago en otro lugar, no lo voy a poder hacer. Fausto, muchas gracias por estar aquí en Esfera Pública Podcast, dedicado a la comunicación esta nueva temporada. Realmente muy pedagógico y muy aleccionador lo que nos has dicho. Y si hacemos aquí un ejercicio de podcast, te voy a llamar de jurado a ver para que nos califiques, a ver cómo nos va con la producción que se hace. Bueno, yo encantado, profesor. Gracias por la invitación. A las personas que están viendo esta entrevista, esta conversación, espero que sea útil, que sea un consejo para los productos que puedan realizar de aquí en adelante y gracias también a la universidad, al Politécnico Gran Colombiano.
Nos estamos viendo entonces. Seguramente. Bueno, así terminamos el día de hoy con Fausto García Calderón de la Radio Nacional de Colombia, aquí explicándonos sobre podcast y ojalá pues nos sirva de consejo para hacer los mejores productos los comunicadores y para los escuchas también para que sepan escoger buenos podcasts. Hasta pronto. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Has escuchado un producto original de Esfera Pública Podcast, diálogos sobre periodismo y comunicación, bajo la dirección de Arturo Rojas, con el apoyo de Sala Contacto y Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano. Periodistas, Arturo Rojas y María Camila Medina. En cámara, Pedro Guillén y Ana Jaramillo. En sonido, Juan Guzmán. Y en edición, Valeria Rativa. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.